Buenas noches, apreciados amigos, que el Señor les bendiga grandemente. El tema de esta noche se titula Tiempos de crisis de la mano de Dios. Antes de comenzar, te hago la invitación a que te suscribas y le des like. Oremos. Señor y Dios, por favor instrúyenos en esta noche para poder entender tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Amigos, les invito a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 14 versículo 24. Vamos a ver qué nos tiene preparado la hermosa palabra del Señor. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas porque el viento era contrario. Los discípulos del Señor Jesús en esa noche estaban pasando por una crisis, por un gran problema. Recordemos que la mayoría de los discípulos eran pescadores. Esa noche, en el tranquilo lago de agua dulce, se convirtió en un terrible mar, con olas de hasta más de 3 metros de altura. Y los discípulos del Señor Jesús sacando agua hasta la cuarta vigilia de la noche. Algunas personas se preguntarán, ¿qué es la cuarta vigilia de la noche? Bueno, la cuarta vigilia de la noche es de 5 a 6 de la mañana. Veamos qué nos dice el versículo 25. A la cuarta vela de la noche, de madrugada, Jesús fue ellos caminando sobre el mar. Jesús aparece casi al amanecer. Los discípulos estaban cansados, estaban turbados, estaban agotados, porque habían pasado toda la noche sacando agua de las barcas. Ellos estaban tan concentrados en ese problema que estaban viviendo, que se olvidaron completamente de que Cristo Jesús, a pesar de la adversidad, todavía estaba con ellos. Veamos qué nos dice el verso 26. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: ¡Fantasma! El Señor Jesús va hacia ellos caminando sobre el mar. Ellos estaban tan concentrados en esa crisis que estaban viviendo en ese momento, que no reconocieron al Señor Jesucristo. Ellos asustados gritaron: ¡Fantasma! ¿Verdad? Veamos qué nos dice el versículo 27. Pero enseguida Jesús le dijo: ánimo, soy yo, no temáis. Jesús trata de calmarlo y dice: ánimo, soy yo, no temáis, no tengan miedo. Yo les hago una pregunta, apreciados amigos. ¿El miedo viene de Dios o el miedo viene del enemigo? Déjenme decirles que el miedo viene del enemigo. Así que como nosotros somos hijos de Dios, como nosotros somos hijos de Cristo, no tenemos que tener miedo. Tenemos que estar siempre confiados de que Cristo está a nuestro lado, siempre cuidándonos y protegiéndonos. Veamos qué nos dice el verso 28. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. ¿Qué pasó en este versículo? Pedro quiso probar al Señor Jesucristo. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día también? Que nos gusta probar al Señor Jesucristo. Sí, bien es cierto que en la Biblia dice: probadme hoy, dice el Señor. Pero Pedro no lo hizo con ese fin. Pedro lo hizo con un fin egoísta, que solamente pensó en sí mismo. Y veamos qué pasó a continuación. Jesús le dijo: ven, y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Aquí podemos ver que Pedro escuchó la voz de Dios, caminó sobre las aguas, hizo algo que para el ser humano hoy en día es imposible. Yo no puedo caminar sobre las aguas, y yo creo que ustedes tampoco pueden caminar sobre las aguas. Pero ¿cómo Pedro pudo lograr esa hazaña prácticamente imposible? Porque mantuvo su vista del Todopoderoso. Y como Pedro mantuvo su vista en Dios y pudo realizar ese gran acto que para nosotros hoy es imposible, así, si nosotros mantenemos nuestra vista fija en Cristo, podremos realizar hazañas, podremos realizar actos que para las demás personas sean imposibles. Bueno, para Cristo nada es imposible. Y a pesar de cualquier problema que estemos viviendo, cuando coloquemos nuestra vida al Señor y nos encomendamos a Él en todo momento, el Señor nos sacará y nos proveerá de una manera especial. Pero veamos qué pasó a continuación en el verso 30. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Qué pasó aquí? Pedro comenzó a ver a su alrededor. Pedro comenzó a ver el viento fuerte, las olas. Pedro comenzó a ver el mar agitado y comenzó a hundirse instantáneamente.
Y como Pedro comenzó a hundirse instantáneamente, cuando nosotros comenzamos a ver a nuestro alrededor, cuando nosotros comenzamos a ver las enfermedades, las crisis, las necesidades, las pandemias, cuando comenzamos a desviar nuestra vista de Cristo y comenzamos a ver a derecha, cuando comenzamos a ver a la izquierda y apartamos nuestra vista del Todopoderoso, nos vamos a hundir como Pedro se hundió. Veamos qué nos dice el verso 31. Al instante Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasó? ¿Jesús dejó hundir a Pedro? No, no lo dejó hundir. Le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo que nos dice el Todopoderoso a nosotros hoy en día también? Hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Qué pasa? Nosotros, ¿verdad? El Señor nos hace la invitación a que aumentemos nuestra fe hacia Él. El Señor hace la invitación a que aumentemos nuestra fe hacia el Todopoderoso. ¿Y cómo nosotros aumentamos nuestra fe hacia Él? Bueno, en Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice: la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos alimentamos espiritualmente. Cuando escuchamos la voz del Señor, aumentamos nuestra fe hacia Él. También cuando oramos, también cuando estudiamos la palabra del Señor, aumentamos nuestra fe hacia Él, porque estamos pasando tiempo con el Todopoderoso. Vamos a ver qué nos dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero hacer énfasis en el último texto de este versículo, que nos dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que nosotros no conocemos? La salida a ese problema, la salida a esa dificultad, la salida a esa crisis que nos agobia todos los días. Y muchos se preguntarán: ¿y cuál es esa salida? Yo quiero saber cuál es esa salida. Bueno, déjame decirte que esa salida es Cristo Jesús. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, cuando nosotros aumentamos nuestra fe hacia Todopoderoso, bueno, el Señor Jesús nos ayuda, nos saca de ese pozo de lodo que estamos, y el Señor nos sigue bendiciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? Fijar nuestra vista en Cristo, confiar en el Señor, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos salve, pedirle a Dios que nos sostenga en todo momento. Y siempre confiar en el Todopoderoso. Nunca dudar de Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente, apreciados amigos. Fue un placer para mí haber vuelto a compartir la santa palabra del Señor con ustedes. Oremos para culminar. Señor y Dios Todopoderoso, te damos inmensas gracias por esta hermosa predicación que tú nos has dado en esta hora. Síguenos bendiciendo, por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios se les bendiga, apreciados amigos.